Supe que algo iba mal en el segundo en que puse un pie en el vestíbulo y la recepcionista no me sostuvo la mirada. Y cuando digo que no me la sostuvo, me refiero a que sus pupilas parecían magnéticamente pegadas a una grieta en el suelo de mármol. Ni siquiera había apoyado el bolso cuando una notificación de Outlook vibró en mi móvil. Evaluación de rendimiento urgente. 9:15 h. Sala de juntas 4C. El asunto, todo en mayúsculas. Sin cuerpo de mensaje, sin firma, qué detalle. Permitidme que os ponga en situación. Acababa de cerrar 12 trimestres consecutivos de crecimiento. 12. Habíamos conseguido la cuenta de los Valdés 3 semanas antes, un contrato que proyectaba 28 millones de euros en ingresos durante los próximos 3 años. Yo había construido ese acuerdo a partir de un maldito boceto en una servilleta durante un vuelo de Iberia. Pero ahora, de repente, me convocaban a una reunión de última hora con un mensaje críptico, como si fueran a regañarme por robar el yogur de alguien en la nevera. Cuando llevas tanto tiempo trabajando en finanzas, desarrollas un sexto sentido, un cosquilleo psíquico en la columna vertebral cuando los buitres empiezan a volar en círculos. Y mi columna estaba gritando, la puerta del despacho de Pilar estaba entreabierta cuando pasé. Le susurraba algo a alguien con ese tonillo de falsa compasión que usa cuando despide a los becarios, el mismo que usó cuando le dijo a Jenny de contabilidad que su rol había evolucionado más allá de su ámbito de competencias, que en el argot corporativo significa le hemos dado tu trabajo a una chica de 22 años con un aro de luz y un padre en el consejo de administración. En fin, tomé el camino largo hacia la sala de reuniones. No por miedo, sino por estrategia. Me di tiempo para respirar, escanear los pasillos y fichar a quienes me evitaban la mirada. Unas cuantas cabezas se giraron con culpabilidad. Un chico al que había apadrinado durante 5 años se escondió literalmente en la sala de fotocopias. Y fue entonces cuando supe qué estaba pasando. Me deslicé en mi despacho y abrí el cajón con llave. Mi contrato original. 8 páginas de jerga legal, 3 de las cuales había renegociado yo misma después del cuarto trimestre del año anterior. Fui directa a la cláusula 11C, la leí. La releí. Pasé el dedo por las iniciales, las de Pilar, las de Alejandro, las mías. Seguía ahí. Mi paracaídas, mi botón del pánico. Mi seguro contra exactamente el tipo de chapuza de aficionados a la que estaba a punto de enfrentarme. Doblé los papeles, los metí en mi portafolios de cuero y me levanté. Me ajusté la chaqueta, me sonreí una sola vez en el espejo y salí. Ahora, si has llegado hasta aquí, si tienes la más mínima curiosidad por saber cómo todo esto les explotó en la cara de la forma más cara, pública y gloriosamente irreversible, adelante, pulsa ese botón de suscribir. Quizás incluso deja un me gusta. Ayuda a que las historias sigan fluyendo. Y, sinceramente, volver a ver su caída en 4K merece un pequeño aplauso, ¿no crees? De vuelta en el pasillo, pasé junto al mural que el CEO había encargado después de cerrar nuestra ronda de financiación Serie D, una monstruosidad grotesca y retroiluminada sobre la innovación. Qué curioso, nunca incluyó a las mujeres que realmente cerraron el acuerdo, solo un puñado de modelos de banco de imágenes con gafas de realidad virtual. Cuando llegué a la sala de juntas 4C, las persianas ya estaban bajadas. Dentro estaba Pilar, sentada rígidamente junto a 2 representantes de recursos humanos que parecían acabarse de tragar un puñado de chinchetas. Ni un portátil a la vista, ni agua, ni informes impresos. No había ninguna evaluación de rendimiento que discutir. Solo la guillotina esperando su señal. Victoria, dijo Pilar con una mueca que intentaba pasar por empatía. Gracias por venir con tan poca antelación. Por supuesto, dije. Siempre saco tiempo para mi equipo. Nadie sonrió. Me señaló la silla. No me senté. Delante de ella había un papel, una sola hoja, mecanografiada. Me jugaría mi plan de pensiones a que era mi carta de despido. Pilar se aclaró la garganta como si fuera a anunciar la muerte de mi perro. Bueno, iré directa al grano. Estamos llevando a cabo una reestructuración. Y, lamentablemente, tu puesto va a ser eliminado con efecto inmediato. Esta decisión es final y ha sido aprobada por la dirección. ¿La dirección? Se refería a Alejandro, que ni siquiera se había molestado en aparecer con su cara de niño bueno y traje caro. Asentí lentamente. Sin lágrimas, sin protestas. Solo respiré hondo y dije, "Intengido". Pilar parpadeó, sorprendida. Quizás esperaba un drama, un grito, puede que incluso una súplica. Pobrecilla. No me conocía en absoluto. Necesitaré tu tarjeta de identificación, añadió, casi disculpándose. Se la entregué. Claro, dije, sonriendo. Y así, sin más, dejé de ser una ejecutiva en Solvalor Capital. Excepto que eso no era verdad. Todavía no, porque lo que Pilar no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que despedirme un día antes de que mi bonus se hiciera efectivo no les ahorraba el dinero. Activaba una cláusula. La cláusula 11C, lo que significaba que no solo me debían 4 millones de euros. Me debían el doble, más daños y perjuicios. Pero eso ya lo descubrirían.
Salí de la sala 4C como si fuera a almorzar. Tranquila, serena, como si el finiquito en mi mano fuera un simple recibo del súper. Pilar se quedó atrás, probablemente sudando a mares bajo su americana, rezando para que no montara una escena. Los de RRHH. Ni siquiera me siguieron. Se quedaron allí sentados como maniquíes en un outlet de trajes baratos, esperando su próxima reestructuración. Pasé por mi despacho sin ni siquiera mirarlo. Empaquetarían mis cosas o las tirarían en el almacén fingiendo que nunca estuve allí. Así funciona este juego. No construyes imperios, te alquilan para que lo hagas. Y te desechan en el segundo en que tu valor supera tu obediencia. Pero lo que Pilar, y especialmente Alejandro, nunca entendieron, fue que yo nunca jugué con sus reglas. Simplemente les dejé pensar que lo hacía. En lugar de dirigirme a los ascensores que bajaban al garaje, usé mi tarjeta en el ascensor ejecutivo y pulsé el botón de la planta 45, asesoría jurídica y cumplimiento normativo. Había pasado suficiente tiempo allí arriba durante el acuerdo con los Valdés como para saber quién conservaba todavía un alma detrás de esos ojos sellados por un acuerdo de confidencialidad. La recepcionista apenas levantó la vista hasta que dejé caer mi portafolios de cuero sobre su escritorio. Dile a Mateo Herrero que estoy aquí, dije. Parpadeó. ¿Tiene cita? Acaban de despedirme, dije con una sonrisa. Querrá verme. Mateo era un abogado adjunto que solía acompañarme en las negociaciones. Un tipo listo, avispado. Una vez me preguntó si debería irse al sector privado o quedarse y pudrirse en el mundo corporativo. Le dije que se quedara el tiempo suficiente para saber dónde estaban enterrados los cadáveres y quién los había enterrado. 10 minutos después, estaba en su despacho. Cerró la puerta tras nosotros y me miró con la misma cara de cervatillo deslumbrado por los faros que yo había visto en el espejo el día que me enteré de que Alejandro había conseguido el puesto de CEO después de que yo, prácticamente, hubiera construido el pipeline sobre el que ahora se pavoneaba. ¿Estás bien?, preguntó. Me han despedido, dije. Efecto inmediato. Sin causa justificada, sin indemnización más allá de la estándar. Sin mencionar la cláusula de incentivos. Frunció el ceño. ¿Qué cláusula? Abrí el portafolios, busqué la página y se la entregué. Cláusula 11C, párrafo 3, subsección A. La escaneó una vez. Luego otra, más despacio. Su expresión no cambió, pero sus ojos se afilaron, como una cámara enfocando. ¿Añadiste esto durante tu renegociación del cuarto trimestre? Pusieron sus iniciales en cada página. Alejandro incluso preguntó qué significaba la línea del multiplicador. Le dije que era para cubrir el riesgo de transición si me iba. Se encogió de hombros. Mateo se reclinó en su silla. Victoria, esta cláusula es blindada. Si te despiden dentro de las 24 horas previas a la consolidación del bonus, te deben el bonus completo, más el 50% de tu salario base del último año, más daños y perjuicios si se impugna en arbitraje. Correcto, dije. Y no fue solo Alejandro. Pilar lo sabía. Firmó el memorando de implementación en diciembre. Tengo el PDF con sus metadatos en mi disco duro. Con sello de tiempo, certificado ante notario y con 3 copias de seguridad. Mateo soltó una risa suave y horrorizada. Creyeron que podían cortocircuitar el pago echándote un día antes. Creen que el despido anula la obligación, pero la cláusula se activa precisamente por el despido. Esto va a hacer que se derritan algunas caras en las plantas de arriba, murmuró. No estoy aquí por venganza, dije. Estoy aquí para que se cumpla el contrato. Asintió lentamente. ¿Quieres que escale esto a la directora de la asesoría jurídica? Preferiría que viniera de ti. Al principio, discretamente. Tú tienes relaciones que yo no tengo, y prefiero que el colapso ocurra desde dentro hacia afuera, no con un espectáculo en LinkedIn. Mateo no dijo mucho más después de eso. Solo hizo una foto de la página, escaneó mi portafolio y se envió por correo el paquete con mis anotaciones. Cuando me levanté para irme, le dije: no te preocupes por estar en el lado equivocado de esto. El lado equivocado fue el que pensó que me iba a rendir. Fuera de su despacho, no me dirigí al garaje. Todavía no. Tenía que hacer una última parada. Pasé por la zona de descanso de la planta 43. Vi a 2 becarios susurrando sobre sus cafés con hielo, con los ojos como platos, como si hubieran visto un fantasma. Las noticias vuelan rápido cuando guillotinan a la reina. De vuelta en el ascensor, me miré en el reflejo del acero. Me arreglé el pelo, me ajusté el cuello de la camisa. Respiré hondo. Creían que me habían enterrado. Pero no estaba muerta, estaba cargada, armada con papel y sus firmas. Y en menos de 24 horas, esas firmas iban a costarles más de lo que jamás ganaron fingiendo ser más listos que yo. La planta de la asesoría jurídica siempre olía a tóner de impresora y ambición quemada, como sueños plastificados y archivados junto a manuales de cumplimiento que nadie lee hasta que recibe una citación judicial. Pasé junto a las fotos enmarcadas de los antiguos directores de la asesoría, todos hombres de mandíbula cuadrada, ojos vidriosos y trajes de miles de euros, y encontré a Laura sentada exactamente donde esperaba que estuviera.
encorvada sobre su monitor en un cubículo demasiado pequeño para la cantidad de conocimiento institucional que albergaba. Laura era del tipo que lo recordaba todo. Jurisprudencia, cumpleaños, el nombre de mi gato. También fue la primera becaria que apadriné, cuando todavía usaba post-its en lugar de software de citación y creía que RRHH realmente protegía a los empleados. Ahora, 5 años después, ya sabía la verdad. Y yo estaba a punto de darle un asiento en primera fila para ver exactamente por qué. Levantó la vista, sobresaltada. Victoria, ¿qué haces? ¿No acabo de oír? Sí, lo has oído, dije, entregándole el portafolios. Cláusula 11, anotada. Anexos del contrato original, firmas, metadatos, cláusulas de arbitraje. También incluye 3 referencias de respaldo al plan de acciones que Alejandro aprobó en el cuarto trimestre. Parpadeó. Espera, ¿te han despedido? Con efecto inmediato. Sin causa justificada. Un día antes de la consolidación, el reloj se reinicia a mediodía de hoy. Laura abrió el portafolios lentamente, como si pudiera detonar. ¿Pilar firmó esto? Lo hizo. Página 6 del memorando de implementación. Firmado con DocuSign desde su iPad. Las marcas de tiempo están en el margen. Dios mío. La cláusula se activa en caso de despido improcedente sin causa justificada dentro de las 24 horas previas a cualquier evento importante de capital, incluida la consolidación programada. No lo escondí. Lo subrayé. Alejandro se rió y dijo, solo los abogados leen la letra pequeña. Laura ya estaba en la página 3 cuando se detuvo. Parpadeó. Leyó el párrafo de nuevo. Luego, otra vez, más despacio. Su boca se abrió como si fuera a hablar, pero las palabras se perdieron en algún lugar entre su instinto y su ética. Esta cláusula. Sí, dije, activa una liquidación acelerada equivalente al doble del valor de las acciones, más el salario base, más la continuación de los beneficios, más provisiones de indemnización si intentan obstaculizarlo. Victoria, esto es delicioso. Me miró, a la vez horrorizada e impresionada. Creyeron que estaban siendo listos. Pensaron que no me daría cuenta de un despido de última hora sin discusión de finiquito, sin presencia legal, sin un memorando de cumplimiento normativo. Se equivocaron. Laura miró hacia el pasillo. ¿Mateo lo sabe? Sí. Lo está escalando discretamente a la directora. Pero pensé que no estaría de más si alguien más empezaba a tirar del hilo rojo también. Asintió, todavía asimilándolo, como si su cerebro acabara de darse de bruces contra un rastrillo. Cláusula 11c. Este lenguaje es quirúrgico. La escribí mientras me recuperaba de una neumonía. La firmé en bata de hospital con una vía intravenosa en el brazo. Así de lejos estaba jugando yo mis cartas. Sacudió la cabeza, sonriendo a pesar de sí misma. Será mejor que lleve esto a los de arriba, dijo, sosteniendo la carpeta como si fuera radiactiva. Me incliné un poco más. Laura, este es uno de esos momentos que te definen. Puedes marcarlo y fingir que es problema de otro, o puedes hacerlo tuyo. Ser la que vio venir el fuego y dio la alarma. No habló, pero vi cómo la determinación se instalaba en su postura como una barra de metal. Se lo llevaré a Beatriz, dijo. Ahora mismo. Bien. Cuando me di la vuelta para irme, preguntó. ¿Y si intentan enterrarlo? Pueden intentarlo, dije. Pero ya tengo copias de seguridad en 3 sitios distintos con sellos de tiempo. Una copia en manos de Mateo, una en mi archivo legal personal. Y hice una pausa en una carpeta de Drive llamada cesta de regalo de Alejandro que envía automáticamente el paquete completo al Consejo de Administración si alguien modifica mi registro de empleada sin una etiqueta de cláusula coincidente. Laura se quedó boquiabierta. ¿Hablas en serio? Sonreí. Les gusta fingir que soy una carpeta de cartón con tacones. Les dejo. Es increíble lo que puedes construir en la oscuridad si nadie se molesta en vigilarte de cerca. Salí de la asesoría jurídica como si la planta fuera mía. Ni una sola persona me detuvo. Nadie levantó la mano ni me preguntó a dónde iba. Eso es lo que tienen las salidas silenciosas. La gente asume que has aceptado la derrota. Pero esa mañana, yo no salía del edificio rota. Lo dejaba lleno de trampas. Y alguien acababa de activar el detonador. Pilar irrumpió en la sala de guerra de RRHH, como si estuviera haciendo una audición para un ataque de pánico. La cara roja, parpadeando rápidamente, ya sudando a través del forro de seda de su americana. Ni siquiera cerró la puerta tras ella, simplemente golpeó su portátil sobre la mesa y ladró. Necesitamos documentación. Ahora. Al otro lado de la mesa, Chelo, de RRHH. Parpadeó como una tortuga sacada de un estanque. ¿Documentación de qué, exactamente? Del despido de Victoria. Algo que demuestre que teníamos una causa justificada. Una renuncia voluntaria, un informe de amonestación, un registro de incidentes. Cualquier cosa.
Chelo tecleaba con 2 dedos, desplazándose por una carpeta vacía como si pudiera poblarse mágicamente con milagros de recursos humanos. Pilar nunca ha tenido ni una advertencia formal, ni una nota de orientación verbal. Su expediente está impecable. Pilar levantó las manos. Tiene que haber algo. Está preparando un caso. Salió de aquí demasiado tranquila. Y ahora el departamento jurídico está, se interrumpió. El ceño de Chelo se frunció. ¿El jurídico está qué? No importa, espetó Pilar. Sigue buscando. Abajo, en cumplimiento normativo, una alarma silenciosa ya había empezado a sonar. Laura le había pasado la carpeta a Beatriz, la directora de la asesoría jurídica del Consejo, quien la leyó de una vez, se puso del color de la leche desnatada y solicitó una revisión discreta pero inmediata del historial laboral, las enmiendas del contrato y los activadores de compensación de Victoria. Mientras tanto, Pilar marcaba extensiones como si su carrera dependiera de ello, lo cual, por cierto, era cierto. Javier, soy Pilar, dijo a su teléfono. Necesito todos los correos electrónicos relacionados con la renegociación del cuarto trimestre de Victoria. Contratos, aprobaciones internas, planes de acciones, todo. ¿Cómo que está archivado? Pues yes archívalo. En ese mismo momento, Victoria estaba recogiendo su despacho en la planta de arriba. Sin prisa, sin rabia, ni siquiera solemne. Simplemente metódica. Imaginad a un cirujano limpiando sus instrumentos después de una operación exitosa. Desenchufó su estación de acoplamiento, dobló sus jerseys con precisión geométrica y guardó su viejo Rolodex, todavía tenía uno, en su bolso de cuero como si fuera una reliquia de tiempos mejores. Miró la foto de su escritorio. Ella y su madre, 10 años atrás, brindando con champán barato el día que Victoria consiguió la oferta de Solvalor. Sé tan buena que no puedan ignorarte, le había dicho su madre. La ignoraron. Demasiado tarde. De vuelta en el búnker, Beatriz estaba de pie, en silencio, detrás de Pilar, que ahora garabateaba furiosamente algo en un bloc de notas como si el papeleo pudiera revertir el tiempo. Pilar, dijo Beatriz. Pilar dio un respingo, como si alguien hubiera dejado caer una pistola sobre la mesa. Sí. Beatriz levantó el paquete de documentos. ¿Es esta tu firma en la página 6 del memorando de implementación? Pilar entrecerró los ojos. Yo, sí, pero no leí todas las enmiendas. Alejandro solo dijo que necesitábamos que se quedara hasta el final del cuarto trimestre. Beatriz arqueó una ceja. ¿Y pusiste tus iniciales en cada página? Bueno, sí, teníamos prisa por cerrar las proyecciones de personal. Beatriz golpeó la carpeta. Cláusula 11C. Activa una liquidación que duplica el incentivo de capital estándar si un ejecutivo es despedido sin causa justificada dentro de las 24 horas previas a un evento importante de capital. Espera, dijo Chelo desde el otro lado de la sala. Su bonus se consolidaba mañana. Exacto, respondió Beatriz. La despedisteis hoy. La sala se sumió en un silencio tan denso que podría haber asfixiado a un cura. Técnicamente, continuó Beatriz, esto no fue solo una mala gestión. Fue una catástrofe. Su contrato es ejecutable. Nos notificó de la cláusula. Tenemos un registro con sello de tiempo de cuando se recibió. Eso lo empeora todo. Pilar se sentó de golpe, como si la gravedad se hubiera acordado de que existía. Estábamos intentando ahorrarle a la empresa 4 millones de euros, susurró. Los labios de Beatriz se aplanaron. Puede que le hayáis costado 6. O quizás más. Más o menos a la misma hora, una invitación de calendario apareció en la pantalla del asistente del presidente del Consejo. Asunto, urgente, revisión de la cláusula de capital de Victoria Reyes. Prioridad, máxima. Remitente, directora de la asesoría jurídica. Arriba, Victoria cerró la cremallera de su bolso. Miró su despacho por última vez. Parecía más pequeño ahora, como si las paredes se hubieran encogido ligeramente, como si el espacio supiera que había perdido algo que no podía reemplazar. Salió solo con su bolso, sus tacones resonando firmemente contra el suelo de baldosas. Pasó junto a las fotos de los empleados del mes, junto a las vitrinas llenas de trofeos por la innovación y la excelencia del equipo. Solo se detuvo una vez, en el ascensor. Uno de los nuevos fichajes de marketing estaba allí, incómodo. Oye, Victoria, ¿es verdad que te han despedido? Ella sonrió cortésmente. Ese es el rumor. Pero tú, eras como el departamento entero. Se encogió de hombros. Entonces supongo que están a punto de descubrir cómo es la vida sin él. ¡Ding! El ascensor se abrió. Entró, se giró y, justo antes de que las puertas se cerraran, añadió, si alguien pregunta, decirles que lean la cláusula 11C. Luego desapareció, y el verdadero desmoronamiento comenzó. Victoria estaba sentada en una mesa tranquila en la esquina de una cafetería a 4 calles de la sede de Solvalor. Uno de esos sitios de especialidad donde las sillas eran de madera reciclada y el café venía con un párrafo sobre su historia de origen. No estaba allí por el ambiente. Estaba allí por el wifi, la línea de visión a la puerta principal y el placer de ver a tipos ricos de la tecnología entrar en pánico a través de sus auriculares Bluetooth.
Bebió lentamente, revisó su teléfono y allí estaba, de Beatriz Soler, directora de la Asesoría Jurídica del Consejo. Asunto, cláusula 11C. Acuse de recibo. Hora, 10:41, Victoria, estamos revisando actualmente tu expediente de despido y tu contrato. Cláusula 11. Tu documentación anotada ha sido recibida. El sello de tiempo confirma la entrega. Te informaremos en breve. Sin disculpas, sin halagos. Solo jerga legal, fría y cortante. Del tipo que significaba que se habían dado cuenta de que no iba de farol. Sonrió y luego abrió su aplicación de respaldo cifrada. 3 versiones de su contrato estaban allí, tan impolutas como el día en que fueron escaneadas. Cada página anotada, cada firma nítida, cada inicial de Alejandro, Pilar y 2 miembros del comité de compensación registrada, con sello de tiempo y archivada. Completa con la ubicación y los metadatos. Incluso tenía una grabación de pantalla de la reunión de Zoom donde se aprobó el plan de acciones final, con Alejandro bebiendo un Rioja y diciendo, sí, sí, lo que quieran los abogados. Solo conseguid que se quede hasta fin de año. Al otro lado de la ciudad, en la planta 44 de la sede de Solvalor, Beatriz deslizó el paquete de documentos sobre la brillante mesa de la sala de juntas con la delicadeza que usarías para entregarle a alguien una granada de mano activa. Alejandro lo cogió con pereza, como un hombre que espanta una mosca. ¿Otra vez con esto?, murmuró. Está de farol. No está de farol, dijo Beatriz rotundamente. Está ejecutando. Pilar estaba en una esquina, con los brazos cruzados tan apretados que sus dedos se estaban volviendo morados. Pero si ya la hemos despedido. ¿No anulasteis el bonus?, interrumpió Beatriz. ¿Lo activasteis? La cláusula establece explícitamente que un despido sin causa documentada dentro de las 24 horas previas a una consolidación de capital programada activa los términos de liquidación acelerada. Alejandro parpadeó. Pero... lo hicimos antes de que se consolidara. Ese es el kit de la cuestión. Beatriz golpeó el paquete. Lo hicisteis dentro de la ventana de activación de 24 horas. La cláusula no solo cubre el momento de la consolidación, protege contra cualquier maniobra de última hora. Y tú mismo pusiste tus iniciales en esa redacción. Página 4, esquina inferior derecha. Sello de tiempo, 12:43 del 19 de febrero. Durante tu sesión del consejo del cuarto trimestre. El rostro de Alejandro se descompuso medio centímetro. Nadie lee esa mierda. Pensé que los abogados solo estaban siendo exhaustivos. Beatriz ni siquiera parpadeó. Lo éramos. Él buscó la página, la escaneó y visiblemente se estremeció. Joder. También entregó su expediente de despido completo a Mateo Herrero y Laura Jiménez a los 90 minutos de salir del edificio. Tiene un rastro digital que demuestra que notificó a 3 canales internos antes de que vuestro departamento subiera siquiera su memorando de salida. Pilar soltó una risa ahogada. Estaba planeándolo. Beatriz la miró con las cejas arqueadas. Estaba planeando que no le robaran. Hay una gran diferencia. De vuelta en la cafetería, Victoria se reclinó en su silla. Era esa extraña sensación eléctrica. Vindicación, pero aún envuelta en silencio. El momento justo antes de que el mundo admita que tenías razón. La pausa antes de que la tormenta entienda que está a punto de llover en la dirección equivocada. Su teléfono vibró de nuevo. De Laura Jiménez. Asunto, para tu información, el lenguaje de la cláusula está circulando. Hora, 11:07. Beatriz ha reenviado el archivo de tu cláusula al comité de compensación y a los asesores externos. Las cosas se mueven rápido. No todo el mundo está contento. Mantente alerta. Victoria tecleó una respuesta simple, entendido. Avísame si intentan modificar algo retroactivamente. Tengo el historial de versiones de cada documento. Luego cerró su correo electrónico, abrió una aplicación de crucigramas y se puso a trabajar en una palabra de 8 letras para justicia poética. Dentro de Solvalor, Alejandro ahora caminaba de un lado a otro. Entonces, ¿cuál es el daño? Beatriz revisó sus notas. La liquidación estándar era de 4 millones de euros. La cláusula 11C añade un multiplicador basado en el capital pendiente de consolidar, más una penalización por despido prematuro sin causa, más daños y perjuicios y busca arbitraje. Una estimación aproximada, espetó él. 6,5 millones, dijo ella, con los ojos fríos. Suponiendo que no presione para obtener más. Alejandro se volvió hacia Pilar. Dijiste que esto nos ahorraría dinero. La voz de Pilar era apenas un susurro. Se suponía que lo haría. Se sentaron en silencio. Entonces Alejandro murmuró. Bien. Ofrécele un paquete de indemnización, algo limpio. La mitad. Un acuerdo de confidencialidad. Lo que sea necesario. Beatriz no se movió. Ya lo ha rechazado. ¿Qué quieres decir? Nunca pidió un acuerdo, dijo Beatriz. Ni siquiera pidió mediación. Simplemente presentó la cláusula, los sellos de tiempo y la cadena de firmas. Pilar tragó saliva. Entonces, ¿qué demonios quiere?
Y esa era la pregunta, ¿verdad? Porque Victoria no había pedido nada. Lo que significaba que ya sabía que no tenía que hacerlo. La puerta de la sala de juntas de Solvalor se cerró de golpe como la tapa de un ataúd. Dentro, la temperatura bajó 10 grados, y no por el aire acondicionado. Beatriz Soler, la directora de la asesoría jurídica de la empresa, estaba de pie a la cabeza de la mesa, con la mirada afilada, la mandíbula apretada. No llevaba su habitual sonrisa de sala de juicios ni su pintalabios de encanto corporativo. Llevaba pintura de guerra, sutil pero inconfundible. Alejandro, Pilar y todo el comité de compensación ya estaban sentados. Los vasos de agua, intactos, los blocs de notas, sin abrir. El silencio era lo suficientemente espeso como para removerlo con un tenedor. Dejemos una cosa clara, comenzó Beatriz, sacando una pila de documentos impresos de un portafolios de cuero y dejándolos caer sobre la mesa como pruebas en un juicio penal. Esto no es un malentendido, no es un descuido de RR. Es una responsabilidad con una mecha encendida que nosotros mismos hemos prendido. Alejandro se reclinó, intentando mantener la calma. Mira, sabemos que está haciendo ruido, pero va de farol. Siempre ha sido una dramática. No va de farol, espetó Beatriz, más alto de lo que nadie esperaba. Y esto no es un drama. Es un suicidio contractual. Abrió la carpeta y sacó una sola página, deslizándola por la mesa hacia Pilar. Página 6 de la enmienda del cuarto trimestre. Tu firma. Pilar ni siquiera miró. No leí cada línea. Pusiste tus iniciales en cada línea, la interrumpió Beatriz. Y también Alejandro. Ambos aprobasteis la cláusula 11C, incluyendo el lenguaje del multiplicador de activación, la cláusula de la ventana de consolidación y el activador de despido improcedente. ¿Despido improcedente?, repitió Alejandro, con el ceño fruncido. Significa que la despedisteis en circunstancias diseñadas para evitar pagarle una obligación contractual, explicó Beatriz, lo cual, a ojos de la ley, es lo mismo que despedirla a causa de esa obligación. Pilar palideció. Pero la despedimos por reestructuración. No mencionamos el bonus. Ese es precisamente el problema, dijo Beatriz. No hay causa documentada, ni indicadores de bajo rendimiento, ni notas disciplinarias, ni una justificación de redundancia presentada en RR. La echamos a la calle 23 horas antes de una consolidación de capital programada sin motivo, pensando que eso anularía su bonus. Lo que en realidad hizo fue activar todas las protecciones financieras que ella incrustó en esa cláusula. Se volvió hacia el resto de la sala. Ahora, señores, señoras, esto no fue solo una mala decisión. Fue un detonador de 5 millones de euros envuelto en arrogancia y disparado como una pistola de salida. Uno de los miembros del comité se aclaró la garganta. ¿Es esto ejecutable? Más que ejecutable, dijo Beatriz. Tiene sellos de tiempo, copias de seguridad, rastros de correo electrónico y metadatos. Su despido fue registrado internamente 37 minutos después de que ella presentara su cláusula a la asesoría jurídica y a cumplimiento normativo. Eso crea la impresión, legal y públicamente, de represalia. Alejandro murmuró algo por lo bajo y empujó su silla hacia atrás como si fuera a marcharse. Beatriz levantó la voz. Siéntate. Se quedó helado. Nunca la había oído hablarle así. Beatriz caminó lentamente hacia la pantalla táctil a la cabeza de la mesa, tecleó un comando y mostró un documento en la pantalla de 80 pulgadas. El acuerdo de capital original, escaneado, firmado digitalmente. Hizo zoom. Cláusula 11C. En caso de despido improcedente o indirecto dentro de las 24 horas previas a un evento de consolidación de capital programado, el sujeto tendrá derecho a la aceleración total de la consolidación, liquidación inmediata al valor de mercado actual y una compensación adicional calculada en 1,5 veces el salario base. Se renunciará al arbitraje a discreción exclusiva de la empleada. Un silencio tan fuerte que rugía cayó sobre la sala. ¿Quién coño aprobó esa cláusula?, susurró alguien. Beatriz volvió a tocar la pantalla. Una línea de firma llenó la pantalla. Presidente del Consejo, Ignacio de la Torre. La sala dejó escapar un gemido colectivo. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. Espera, ¿Ignacio firmó eso? Lo hizo, dijo Beatriz. En 2019, antes de que cerráramos la ronda Serie B. Victoria redactó la cláusula como un seguro de retención. Ignacio estuvo de acuerdo en que era justo, dado su papel en la estructuración de nuestra infraestructura de cumplimiento inicial. Permaneció intacta durante 3 años, y ahora está a punto de costarnos el PIB de un país pequeño. Pilar, apenas por encima de un susurro. ¿Por qué no nos dimos cuenta? La voz de Beatriz se redujo a una calma mortal. Porque nunca leéis la letra pequeña. Estabais demasiado centrados en los titulares y los apretones de manos. Mientras tanto, Victoria estaba escribiendo su plan de escape a la vista de todos. Con tinta. Y con vuestras iniciales. El comité se movió incómodo. Alguien finalmente se atrevió a preguntar, ¿hay alguna solución? Beatriz negó con la cabeza. Ninguna limpia. Si intentamos llegar a un acuerdo ahora,
será una señal de culpabilidad. Si vamos a juicio, perderemos. Si nos demoramos, puede escalarlo al Consejo. Si intentamos justificar retroactivamente el despido, tiene datos de control de versiones de cada documento, incluyendo los tuyos, Alejandro, guardados en su archivo legal personal. Ha estado 10 pasos por delante desde el momento en que te entregó su tarjeta de identificación. Alejandro se desplomó en su silla. ¿Qué quiere? Beatriz lo miró fijamente. No quiere nada. Esa es la parte que todavía no entendéis. No necesita nada. Ya ha ganado. La llamada llegó justo después del mediodía, mientras Victoria estaba sentada sola en la azotea ajardinada de su edificio. Su teléfono vibró una vez, luego otra. No reconoció el número, pero supo quién era antes incluso de tocar la pantalla. Había un sabor específico de pánico corporativo que solo provenía de las altas esferas, del tipo que vibraba a través del cristal, el acero y las estructuras de bonus. Respondió al segundo tono, tranquila como siempre. Victoria Reyes dijo, sorbiendo su té. Victoria dijo la voz, fría y serena, pero con un ligero temblor en los bordes. Soy David Ferrer. Del Consejo. Ella sonrió levemente. Ferrer le había ofrecido una vez un puesto en una firma rival. Directamente, discretamente y con suficientes ceros como para hacerla dudar. Siempre había tenido un buen radar para saber dónde residía el verdadero poder en una empresa, y sospechaba que eso era exactamente lo que había motivado esta llamada. David dijo cálidamente. ¿A qué debo el placer? Iré al grano, dijo él. ¿Tenías la intención de activar la cláusula 11C? Ella ni siquiera parpadeó. Ellos me despidieron. Yo solo me aseguré de dejar un rastro de papel. Un silencio denso y reflexivo. Ella lo dejó flotar. He leído la cláusula, dijo finalmente. Las anotaciones, tus sellos de tiempo. Francamente, es uno de los escudos de riesgo más limpios que he visto incrustados en un paquete de incentivos. Tuve buenos mentores, dijo ella. Algunos de ellos en tu consejo. Él soltó una risa ahogada. No de alegría. De admiración teñida de pavor. Alejandro sigue insistiendo en que fue un descuido. Estoy segura de que sí. Pilar afirma que nunca entendió el multiplicador. Entendió lo suficiente como para firmarlo 2 veces e impulsarlo sin revisión, replicó Victoria. Ese memorando que envió el 14 de diciembre, destaqué el lenguaje en negrita y subrayado. Sus iniciales están en el margen. Con sello de tiempo. Con los metadatos intactos, joder, murmuró David. Otra pausa. Luego, una voz diferente se oyó de fondo. Apagada pero urgente. David, no solo ha activado el pago. Hay un multiplicador secundario vinculado a la ratio de valor de las acciones. Acabo de recalcularlo. Victoria esperó, escuchando el revuelo como si fuera una sinfonía. 4 millones, dijo la voz. Posiblemente más dependiendo de la recalibración del valor de mercado en el momento del despido. David volvió a la línea. Nuestro director financiero acaba de confirmar lo que el departamento jurídico temía. Debido a la referencia de la cláusula al capital no consolidado y al multiplicador de 1,5x, tu liquidación en realidad supera los 6 millones. Victoria no respondió de inmediato. Estaba observando a una paloma caminar por la barandilla como si estuviera presidiendo su propia reunión de consejo. David dijo con calma, no estás llamando para debatir la liquidación. Estás llamando para evaluar las consecuencias. Estoy llamando, admitió él, porque a Pilar están a punto de arrojarla a los lobos y Alejandro finge que no oye los aullidos. Beatriz quiere llegar a un acuerdo, pero tú no has hecho ningún movimiento. Ninguna contraoferta, ninguna declaración, ningún abogado. ¿Por qué? Victoria se reclinó en su silla. Porque no lo necesito. Jugué según las reglas. Yo escribí las reglas. Simplemente olvidaron que nunca dejé de editarlas. David exhaló larga y lentamente. Pedirán arbitraje. Pueden solicitarlo, replicó ella. La cláusula me da la discreción exclusiva de rechazarlo. Litigio. Se encogió de hombros. Perderán. La documentación es blindada y lo saben. Por eso Beatriz no me ha contactado directamente. Está ganando tiempo, esperando que yo ceda. No lo harás, dijo él en voz baja. Aún no lo he hecho. Una risa suave. Sabes, Victoria, siempre me pareció que eras demasiado serena para este negocio. Demasiado metódica. Pero viendo cómo se desarrolla esto, me doy cuenta ahora de que no estabas tranquila porque te faltara fuego. Estabas tranquila porque sabías dónde estaba enterrado cada fusible. Por eso me contrataron, dijo ella. Y por eso no deberían haberme despedido. La línea se quedó en silencio por un momento. Luego David dijo. Supongo que acabarás involucrando a un abogado. Ya lo hice, dijo ella. Hace 3 años. Y escribí la cláusula 11C. Clic. Fin de la llamada. No sonrió con aire de suficiencia. No se regodeó. Simplemente miró al cielo y observó las nubes pasar. 6 millones nunca fue el objetivo. No realmente.
El objetivo era que habían construido un imperio sobre su columna vertebral y pensaron que podían quitársela de debajo sin consecuencias. Pero Victoria no estaba enfadada. Era precisa. Y la precisión siempre da en el blanco. La suite ejecutiva estaba en un silencio sepulcral, antinatural. El tipo de silencio que solo se produce después de que se ha vaciado la última botella de champán y alguien finalmente se da cuenta de que el suelo está en llamas. Todos habían sido convocados. Sin orden del día, sin café, solo una reunión de sincronización de liderazgo reservada a toda prisa que olía más a juicio que a reunión. Alejandro estaba sentado a la cabeza de la mesa, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados como un adolescente castigado. Pilar se sentaba a su izquierda, temblando visiblemente. Un bloc de notas delante de ella no tenía nada escrito excepto la palabra defendible en 5 estilos diferentes de caligrafía. El director financiero estaba pálido como un fantasma. La jefa de RR. Parecía estar replanteándose cada elección profesional que había hecho desde la universidad. Y la única persona que se movía con determinación era Beatriz Soler, directora de la asesoría jurídica y, actualmente, la única adulta en la sala. Dejó caer el paquete de documentos sobre la mesa como un mazo. Todos habéis leído la cláusula 11C, comenzó, pero permitidme que la lea en voz alta una última vez para que no haya más malentendidos sobre lo que acaba de ocurrir. No esperó permiso. En caso de despido improcedente o indirecto dentro de las 24 horas previas a un evento de consolidación de capital programado, el sujeto tendrá derecho a la aceleración total del capital, una compensación equivalente a 1,5 veces el salario base y los daños y perjuicios asociados calculados según el plan de incentivos por rendimiento preaprobado. El empleador renuncia al arbitraje en caso de despido de mala fe demostrable. Cerró el archivo, se quitó lentamente las gafas y se volvió hacia Alejandro como un pelotón de fusilamiento apuntando a su primera víctima. Alejandro, su voz era baja y crujiente. Por favor, dime que le pagaste. Alejandro parpadeó. ¿Perdona? Beatriz se enderezó. Dime ahora mismo que le emitiste el bonus antes de que el despido se hiciera efectivo. Él se removió en su asiento. La despedimos antes de que se consolidara. Ese era el objetivo. La sala se quedó quieta. Dios santo, susurró Beatriz. Quiero decir, añadió él, con las palmas hacia arriba, si la despedimos antes de que el bonus se consolide, no tenemos que pagarlo. Así funcionan estas cosas. Todo el mundo lo sabe. No, espetó Beatriz, lo suficientemente alto como para que Pilar se estremeciera. Así es como tú crees que funciona. Esa cláusula no fue escrita para evitar el pago. Fue escrita para proteger a la empleada de exactamente ese tipo de maniobra. El director financiero levantó la vista, con los ojos atormentados. Ya hemos recibido una notificación de intención de cobro de daños y perjuicios. Llegó hace 2 horas. Su abogado presentó una declaración jurada con archivos de respaldo, sellos de tiempo, correos electrónicos internos, todo. Alejandro se mofó. ¿Y qué? Contraofertamos. La mitad. No, dijo Beatriz. No negocias con alguien que sostiene un contrato cargado en una mano y un detonador en la otra. No necesita hablar. Solo tiene que esperar. Y ahora mismo, el Consejo está exigiendo saber por qué autorizaste un despido sin revisión legal ni documentación de causa justificada dentro de una ventana de cláusula protegida. La sonrisa de suficiencia de Alejandro se estaba desvaneciendo. Vale. Le pagamos el bonus. En el peor de los casos, 4 millones. Beatriz se volvió hacia el director financiero. Giselle. El rostro del director financiero era sombrío. Con los nuevos cálculos de capital, los activadores de rendimiento y la cláusula del multiplicador, Pilar soltó un susurro ahogado. ¿Multiplicador? El director financiero asintió. No son 4 millones. Son 6, 5. Y eso antes de los daños y perjuicios. Alejandro se reclinó en su silla como si acabara de ser golpeado con un mazo. No puedes hablar en serio. Incluso presentó la transcripción de la reunión de la sesión del 4º trimestre donde desestimaste sus preocupaciones sobre la cláusula, y quedó registrado, añadió Beatriz. Estamos hablando de un rastro de papel que bien podría estar escrito con sangre. Alejandro miró a su alrededor, de repente consciente de que nadie iba a salir en su defensa. El vicepresidente de operaciones se aclaró la garganta. Entonces, ¿qué pasa ahora? Beatriz respiró larga y lentamente. Ahora, el Consejo revisa el incumplimiento. Probablemente forzarán un pago completo a Victoria y emitirán una votación sobre la restitución. Si lo consideran malicioso, se volvió hacia Alejandro, mirándolo directamente al alma, te harán responsable personalmente. Pilar parecía que iba a vomitar. La de RR. Empezó a recoger sus cosas en silencio. El director financiero se frotaba las sienes como si intentara expulsar la realidad de su cráneo. Alejandro finalmente encontró su voz de nuevo. Ella planeó esto. Nos tendió una trampa. Los ojos de Beatriz se entrecerraron. Se protegió a sí misma. Y tú caíste de cabeza en la cláusula sobre la que te advirtió. No la escondió. Simplemente, nunca la leíste.
El silencio cayó de nuevo, más frío esta vez. Más pesado. El tipo de silencio que sientes en los dientes. Entonces, la secretaria del consejo abrió la puerta, vacilante, con los ojos como platos. Disculpad, dijo. El presidente solicita vuestra presencia. Todos vosotros. Inmediatamente. Beatriz no se movió. Se volvió hacia Alejandro por última vez. Esto no fue un error. Fue una clase magistral. Y tú suspendiste todas las pruebas. Luego se levantó, recogió el paquete del contrato y salió sin esperarlo. Alejandro no se movió. Pilar no respiró. Los lobos ya no aullaban. Estaban dentro del edificio. El horizonte fuera de la habitación del Hotel de Victoria en Marbella era todo cristal, grúas y ambición. Cada torre intentando eclipsar a la siguiente, como un concurso de reinas del baile hecho de acero. Estaba de pie, descalza en el balcón, con un albornoz que costaba más que el alquiler de su primer apartamento. El teléfono en una mano, un vaso frío de algo peligrosamente floral en la otra. Una notificación sonó suavemente en su bandeja de entrada. Asunto, paquete de acuerdo, Solvalor Capital. D. Asesores externos en nombre del Consejo de Administración. Adjunto, acuerdo final de liquidación, confirmación de pago, 6.586.250 euros. Nota, por favor, revise y devuelva el acuerdo de confidencialidad firmado en un plazo de 5 días hábiles. No se permite la divulgación pública sin el consentimiento expreso del Consejo. No abrió el acuerdo de confidencialidad. No lo necesitaba. Las cifras estaban ahí. El pago era real. El daño ya estaba hecho. Su antigua empresa ni siquiera había logrado maquillar la historia. Ninguna nota de prensa. Ningún anuncio de nueva dirección. Solo una purga silenciosa disfrazada de reestructuración. Pilar ya se había ido, dimitida para buscar nuevas oportunidades, según la intranet de la empresa. Todos dentro sabían que era una ejecución piadosa. En cuanto a Alejandro, reasignado, esa fue la palabra que eligieron. Se rumoreaba que ahora lideraba iniciativas de innovación en un departamento recién inventado que no tenía ni presupuesto ni despacho. La semana pasada, uno de sus antiguos miembros del equipo le filtró una foto de su nueva placa de identificación. Ponía, enlace ejecutivo, alineación interna. Traducción, exiliado sin ceremonia. Victoria no devolvió ninguno de los mensajes de voz. Ni los de Beatriz, ni los de Laura, ni siquiera la rama de olivo de última hora de David Ferrer ofreciéndole conectarla con algunos consejos asesores. No necesitaba sus apretones de manos. Ya tenía sus firmas, y estaba ocupada. Ocupada reuniéndose con el equipo ejecutivo de West Street Capital, que la había traído en avión después de oír susurros sobre cómo hundió a un CEO con una sola cláusula. No la estaban contratando para un puesto. Le estaban ofreciendo un asiento en la mesa. Puesto de socia, división de estrategia, autonomía, capital. Un bolígrafo, no solo una línea de firma. Pero esta noche no era para negociaciones. Esta noche era para poner el punto final. Se sentó en una tumbona junto a la piscina de la azotea, levantó los pies y tomó una foto. Baldosas de color arena bajo sus dedos. La bebida a su lado, con una guarnición ridícula asomando, al fondo, la ciudad brillaba como una disculpa de 1.000.000 de euros. Abrió sus mensajes, buscó hasta encontrar el último número guardado de sus días en Solvalor, el del presidente del consejo. Escribió una frase. Cláusula 11C, línea 22. Luego adjuntó la foto. Sin título, sin emojis. Solo la última palabra. La línea 22, por si alguien lo había olvidado, era la declaración final de la cláusula, escrita con sus propias palabras después de que el departamento jurídico le permitiera ajustar el lenguaje tras 2 llamadas nocturnas y una botella de vino. El incumplimiento de los términos aquí expuestos no solo constituirá una violación del contrato, sino un fallo sistémico de juicio sujeto a restitución, revisión y consecuencias reputacionales. Habían puesto sus iniciales. Alejandro incluso se había reído de la redacción. Ahora, la cláusula se había desarrollado de principio a fin, como una obra de teatro que ella había dirigido en silencio. Pulsó enviar, vio cómo la pantalla se apagaba, dio otro sorbo a su bebida y, por primera vez en años, lo sintió. No era venganza, ni satisfacción, ni siquiera victoria. Solo claridad, no había quemado el puente. Se había alejado de él con la escritura de propiedad en la mano, había vendido el terreno de debajo y les había cobrado el alquiler por las cenizas. Muchas gracias por seguir la historia, cracks. Suscribíos para mantener la cafetera de la venganza en marcha. Vuestros excompañeros no sabrán qué les ha pasado.